Bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué emoción tenerlos una vez más aquí, listos para desentrañar los misterios y las pasiones que rodean a nuestras celebridades favoritas. Hoy, como ya saben, nos sumergiremos en un tema que siempre genera un torbellino de emociones, la conexión entre la talentosísima Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. Prepárense para un viaje lleno de rumores jugosos, análisis profundos y, por supuesto, esa chispa innegable que siempre nos ha fascinado de esta increíble pareja de la pantalla. Hoy, la lupa estará puesta sobre un vídeo que ha estado circulando como pólvora en las redes sociales, un vídeo que muestra a Demet, nuestra querida Demet, con lágrimas en los ojos. Pero alto ahí. No se alarmen. No saquen conclusiones precipitadas. No todo es lo que parece a simple vista. Vamos a sumergirnos en las profundidades de este vídeo, a analizar qué pudo haber causado esas lágrimas tan emotivas y, lo más importante, la sorpresa ultra romántica que la esperaba al final del túnel. Agárrense fuerte porque esto va a estar cargado de sentimientos encontrados. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta montaña rusa de emociones, quiero recordarles a aquellos que son nuevos por aquí, que si les gusta el contenido que les ofrezco, consideren seriamente suscribirse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismecito jugoso, análisis exhaustivos de las vidas de las celebridades que más amamos y mucho, mucho más. Además, al suscribirse y activar la campanita, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que sé que les encanta y que disfrutan tanto. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como todos ustedes saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido una fuente inagotable de especulaciones, teorías y sueños rotos desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci-Kuş, también conocida como Pájaro Soñador. ¡Ay, Erkenci-Kuş! ¿Cuántos corazones ha conquistado? La química entre ellos, debo admitir, era palpable, electrizante, trascendía la pantalla y se colaba en nuestros hogares, alimentando la esperanza de muchísimos fans alrededor del mundo que soñaban con ver su romance florecer no solo en la ficción, sino también en la vida real. ¡Ay, el amor! Hubo muchísimos rumores, pero muchísimos. Fotos robadas en locaciones paradisíacas, comentarios ambiguos en entrevistas que nos hacían explotar la cabeza tratando de descifrarlos, miradas cómplices en alfombras rojas que decían más que 1000 palabras. Todo parecía apuntar con una fuerza arrolladora a que algo más que una simple amistad, compañerismo o profesionalismo se estaba gestando entre estos dos talentosísimos actores. La tensión era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Pero como suele suceder en estos casos, el tiempo pasó volando, las cosas cambiaron de manera inesperada y finalmente, Demet y Can siguieron caminos separados, tomando decisiones que, aunque dolorosas para muchos fans, debían ser respetadas. La vida es así, mi gente bonita. No siempre obtenemos el final de cuento de hadas que deseamos. Ahora centrémonos en el vídeo que ha capturado nuestra atención, que ha encendido las redes sociales y que ha generado un sinfín de debates y especulaciones. Vemos a Demet, nuestra querida Demet, visiblemente emocionada, con lágrimas que ruedan por sus mejillas. La primera reacción, por supuesto, es la preocupación. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está llorando? ¿Estará triste? ¿Será algo relacionado con Can? Calma, calma, que no panda el cúnico. Vamos a desmenuzar esto un poco más con la calma y la objetividad que nos caracterizan. Al parecer, y según lo que he podido investigar y lo que se puede deducir del contexto en el que se grabó el vídeo, las lágrimas de Demet no están relacionadas con un desamor desgarrador, con una tristeza profunda o con una decepción amorosa, sino con la emoción pura, la felicidad desbordante y la gratitud sincera. ¡Ah, qué alivio! Me encanta darles buenas noticias. Según la información que he recopilado, Demet se encontraba en un evento especial, posiblemente una fiesta sorpresa organizada por sus seres queridos o un reconocimiento a su arduo trabajo y a su exitosa carrera. El vídeo captura el momento justo en que Demet recibe un mensaje inesperado o un regalo significativo. Y aquí, damas y caballeros, es donde la cosa se pone realmente interesante. Agárrense de sus asientos. La tan comentada sorpresa romántica que se menciona en todos los titulares no es, como algunos podrían haber imaginado, una reaparición milagrosa de Can Yaman, arrodillándose ante Demet y declarando su amor eterno. No nos pongamos demasiado dramáticos ni alimentemos fantasías imposibles.
La sorpresa, al parecer, viene directamente de su esposo, el también talentosísimo Ouzhan Koc. Él, conociendo a la perfección a Demet, sabiendo lo importante que son sus fans para ella y siendo consciente de lo duro que trabaja día tras día para brindarles lo mejor de sí misma, le preparó algo muy especial, algo que la conmovió hasta las lágrimas. ¡Qué lindo gesto! Se especula, y esto es pura especulación, que la sorpresa podría haber sido una dedicatoria pública, quizás durante el evento en el que se encontraba Demet. Tal vez un vídeo emotivo con mensajes de sus amigos más cercanos, de sus familiares y de sus compañeros de trabajo, expresándole todo su cariño y admiración. O incluso, imagínense, una canción compuesta especialmente para ella, con letra y música originales que reflejaran su esencia y su historia. ¡Ay, me muero de amor! Imaginen la escena, Demet, radiante como siempre, rodeada del amor y el apoyo de sus seres queridos, viendo un vídeo con mensajes llenos de cariño, admiración y buenos deseos. Es completamente comprensible que las lágrimas broten en ese momento, ¿no creen? No son lágrimas de tristeza, sino de alegría desbordante, de gratitud profunda, de sentirse amada, valorada y apreciada por las personas que más le importan en el mundo. ¡Qué momento tan mágico! Pero, ¿por qué tanto revuelo con el nombre de Can Yaman? Bueno, seamos honestos, es prácticamente inevitable que su nombre salga a relucir cada vez que hablamos de Demet Özdemir. La sombra de Erkenci es muy alargada, muy persistente y la química innegable que compartieron en pantalla sigue viva en la memoria de muchísimos fans alrededor del mundo. Sin embargo, y esto es crucial, es importantísimo recordar que ambos han seguido adelante con sus vidas, que han tomado caminos diferentes y que han encontrado la felicidad en otros lugares. Can está felizmente casado y Demet también. Es fundamental, por respeto a ellos y a sus parejas, respetar sus decisiones y no alimentar falsas esperanzas ni fantasías imposibles. Lo que me parece realmente admirable y digno de destacar en esta situación es la forma en que Ouzhan Koc ha sabido ganarse no solo el corazón de Demet, sino también el respeto y el cariño de sus fans. Él no ha intentado competir con el pasado ni borrar la historia de Demet. Al contrario, ha demostrado ser un compañero comprensivo, respetuoso, atento y, sobre todo, profundamente enamorado de ella. Y esta sorpresa romántica, este gesto tan especial, es una prueba irrefutable de ello. En lugar de enfocarnos en el drama innecesario y en la especulación sin fundamento, celebremos el amor y la felicidad de Demet. Celebremos que ha encontrado a alguien que la valora, la apoya incondicionalmente y la hace sentir la mujer más afortunada del mundo. Celebremos que a pesar de los rumores, las expectativas y las presiones externas, ella ha elegido el camino que la hace feliz y que la llena de alegría. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre la importancia de las sorpresas, de los detalles y de los gestos románticos en una relación. No tienen que ser grandes gestos extravagantes ni regalos carísimos que vacíen la billetera. A veces las cosas más sencillas, los detalles más pequeños y los gestos más inesperados, son los que más significan y los que dejan una huella imborrable en el corazón de la otra persona. Un mensaje de texto inesperado a mitad del día, una cena preparada con amor y esmero, una nota escondida en la cartera, un abrazo apretado en un momento difícil, un cumplido sincero, un detalle que demuestre que estás pensando en la otra persona. Estos pequeños gestos, aunque parezcan insignificantes, son los que mantienen viva la llama del amor y fortalecen el vínculo entre dos personas. Son el combustible que alimenta la relación. En el caso de Demet y Ouzhan, vemos que la sorpresa no solo fue romántica y emotiva, sino también muy personal y significativa. Ouzhan supo conectar con las emociones de Demet, entender sus necesidades y crear un momento inolvidable que quedará grabado en su memoria para siempre. Y eso es precisamente lo que importa, conocer a tu pareja a la perfección, entender sus necesidades, respetar sus sentimientos y sorprenderla de una manera que le llegue al corazón y la haga sentir amada y valorada. Volviendo al tema de Can Yaman, creo que es importante destacar que ambos son profesionales muy talentosos, trabajadores y dedicados, y que han sabido construir sus carreras de manera independiente, a base de esfuerzo, perseverancia y talento innato. Han participado en proyectos exitosos que han cautivado al público y han demostrado que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Es justo y necesario reconocer su talento individual y no encasillarlos únicamente en la imagen de la pareja romántica de Erkenci. Además, y esto es fundamental, creo que es sano que los fans aprendan a separar la realidad de la ficción. Es comprensible que se sientan atraídos por la química innegable entre Demet y Can en la pantalla, que se emocionen con sus personajes y que sueñen con un romance de cuento de hadas.
Pero es crucial recordar que eso es solo un personaje, una interpretación, un trabajo actoral. En la vida real, ambos son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias prioridades. En resumen, el vídeo de Demet llorando no es una señal de tristeza, desamor o arrepentimiento, sino una manifestación de alegría, gratitud y emoción pura. La sorpresa romántica que recibió de su esposo, Othman Koch, es una muestra de su amor incondicional, su apoyo constante y su profundo conocimiento de su esposa. Y aunque la sombra de Can Yaman siempre estará presente en la memoria de muchos fans, es importante respetar las decisiones de Demet y celebrar su felicidad. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de emociones, análisis y chismecito jugoso. Espero que les haya gustado tanto como a mí, y que hayan disfrutado analizando este tema conmigo. Recuerden siempre que lo más importante es celebrar el amor en todas sus formas, respetar las decisiones de los demás y no alimentar fantasías imposibles. Quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón por estar aquí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios siempre constructivos y por su cariño infinito. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan sobre estos temas y debatir con ustedes sobre los misterios del corazón. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la sorpresa de Othman a Demet? ¿Creen que es importante separar la realidad de la ficción cuando hablamos de las relaciones de las celebridades? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.